sobre algo, la voy a construir en esta competencia. Si no desarrollo bien esta competencia, probablemente llegue aquí y mi proceso creativo sea muy reducido y solamente probablemente se reduzca solamente de repente a repetir una secuencia que me esté mostrando el profesor, que me esté mostrando la profesora. Finalmente tengo que también evaluar y socializar sus proyectos, o evalúa y socializa sus proyectos y sus procesos, que es tan importante. Pero esto se ve de repente a más detalle cuando observamos los procesos para el desarrollo de las competencias del área. Esta reacción inicial, ustedes piensen, por favor, cuando trabajan con los chicos, esta primera reacción inicial es tan importante, porque ustedes saben, y lo hemos leído y lo hemos encontrado por todos lados, en el Facebook, mediante, digamos, cosas que compartimos por el WhatsApp, o mediante videos, etc. Hemos encontrado esto de que para que se genere el aprendizaje, es importante que el estudiante se emocione, que logremos emocionarlo. Y esta reacción inicial es tan importante, y seguidamente de esta reacción inicial, tengo que yo enganchar con lo que sigue. Si yo solamente le presento no sé, la pintura, y luego de ahí lo dejo para que ellos lo repitan, no voy a desarrollar y no voy a aprovechar esto bonito que les gustó, que les llamó la atención a los estudiantes que quieren saber más de qué representa, de qué es, y solamente les dicen ya, ahora dibújenlo, o ahora bailemos esto que han visto. No vamos a lograr desarrollar la competencia. Entonces, luego de esta reacción inicial, tenemos que buscar, preguntar, recoger qué es lo que más, qué saben de esto que acabas de presentar, qué les ha parecido, qué les ha hecho sentir, si conocen algo o han visto en algún momento, de repente en sus familias, alguna manifestación cultural similar a la que tú les estás presentando. ¿Qué crees que está queriendo transmitir el artista? ¿Qué crees que de repente también pudo transmitir el artista, o tú que hubieses podido o querido transmitir con esta pintura, por ejemplo? Y cosas que le ayuden a pensar que el estudiante no solamente, o sea, que pase de describir a poder analizar un poquito más lo que acaba de observar, de que pueda recordar, de que pueda interactuar con el compañero, con la compañera, para poder contrastar sus ideas con las de los otros, para que pueda decir, ah, mira, ella piensa de esta forma, yo pienso de esta forma, voy a dar mi posición. Entonces, y pasa de la descripción que estamos viendo aquí, donde estoy moviendo el cursor, de esta reacción inicial, pasa a describir, pasa a hacer un análisis, como les estaba diciendo, siempre considerando el contexto cultural, y esto yo lo puedo guiar, conducir con preguntas que voy haciendo, con preguntas que no solamente respondan, o que le dé oportunidad al estudiante de responder sí o no, sí me gusta, no estoy de acuerdo, que no, o sea, a lo que voy es que no busquemos siempre hacer preguntas cerradas. Hay que buscar de que el estudiante tenga el espacio para poder expresar su idea, lo que está pensando, y eso, de eso se trata esta competencia. Finalmente, después de haber escuchado a los demás, después de haber de repente escuchado también lo que tú le puedes decir, en este contexto es un poco más complicado, pero nosotros estamos, por ejemplo, haciendo el esfuerzo de pensar preguntas, de que el estudiante pueda responder y pueda ser conducido por todo este proceso de análisis crítico, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para lograr de que él pueda decir, ah, mira, en mi región yo tengo estos materiales, estas plantas, por ejemplo, si yo las chanco, bota un jugo que me puede servir para pintar, o yo tengo arcilla también, con esa arcilla puedo hacer una propuesta mía, y en mi propuesta yo quiero decir, por ejemplo, de que no me gusta, no sé, por ejemplo, he visto casos de bullying en mi escuela, o cómo mi familia, me gustaría mostrar cómo mi familia se cuida en este contexto,
frente al COVID, cómo se cuida o cómo nos cuidamos, y quiero mostrarlo a través de una pintura, de un dibujo, de una canción, de una letra creativa, y entonces tengo que contextualizarlo y tengo que poder lograr expresar mi punto de vista, pero informado, ¿no? Y que ha podido transitar por un proceso de análisis crítico bien desarrollado. Y esto responde siempre, o sea, nosotros debemos ir generando esquemas de acción que el estudiante puede identificar siempre. Cuando ustedes le dicen, vamos a desarrollar, vamos a apreciar esta obra, vamos a hacer una apreciación de análisis crítico, o vamos a analizar de manera crítica esta obra, entonces él en la cabecita dice, ah, ya tengo que transitar por esto primero, por esto después, por esto después, y finalmente esto de aquí. Y entonces empieza a construir en su cabecita todo ese proceso y va, porque ya se ha establecido estos esquemas de acción para poder desarrollar ese análisis crítico. Y si desarrolla esos esquemas de acción, ¿qué estaremos logrando nosotros? Vamos a lograr de que el estudiante, en cualquier espacio, en cualquier momento, no solamente ahora en su etapa escolar, sino también más adelante, pueda utilizar esos mismos esquemas de acción para proponer ideas, para analizar alguna situación, de repente laboral también, de repente universitaria, dentro de sus clases, de sus exposiciones, etc. Él va a tener estos esquemas de acción desarrollados y los va a poder utilizar en cualquier momento, en cualquier contexto de su vida. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, porque a eso es lo que propone el currículo nacional, de que el estudiante tiene que lograr ser competente, ¿verdad? Y en el desarrollo del proceso creativo, tiene, digamos, un círculo un poco más grande, pero vamos a ver parte por parte para que se den cuenta que en realidad es algo que venimos haciendo siempre. Tenemos que desafiar el inspirar. Eso es muy importante. Tenemos que motivar, tenemos que presentar manifestaciones artístico-culturales que justamente puede ser que vengan desde la competencia anterior, y es esa la que les desafía. Y es más, ese desafío a veces viene desde la ficha anterior o desde la actividad anterior. ¿Por qué? Porque en la actividad anterior le hemos dicho, ahora que has conocido esta manifestación artística, ahora que has conocido cómo se presentan ideas a partir de esta obra, ahora que has conocido materiales diversos, ¿cómo los utilizarías para realizar un propio proyecto, tu propia propuesta? Entonces eso es un desafío también, y eso los inspira a los chicos, y se ponen a pensar los materiales, y se ponen a pensar qué ideas quisieran transmitir, ¿no? Etcétera. Y se van, digamos, imaginando, mediante la música, de repente dicen, puedo cantarlo, ¿no? O puedo bailarlo, porque puedo, con mi cuerpo, con mi plasticidad, puedo lograr de repente transmitir mis sentimientos, no sé. Y lo voy imaginando, y nosotros vamos guiando ese proceso para que luego, después de que se haya podido explorar y todo esto, puedo empezar a planificar. ¿Qué materiales ya he decidido utilizar? ¿Qué lenguajes artísticos? ¿Cómo voy a dividir de repente en grupos? Si es que voy a trabajar solo, ¿en qué momento voy a hacer mi boceto? ¿Qué elementos voy a utilizar? ¿Lo puedo cantar nada más? O de repente también, mientras canto, puedo bailar, etcétera, ¿no? Entonces ahí empiezo a planificar. Y luego de tener mi planificación, que puede ser ajustable, y que también este proceso es bastante flexible, luego que tengo planificado todo, empiezo a producir mis trabajos preliminares, mi primer boceto, mis primeros ensayos, etcétera, para que luego pueda revisar y afinar los detalles. Eso que es tan importante, ¿no? Lo puedo presentar de repente a un amigo, le mando por WhatsApp, o le presento mi idea, y recibo un poco también su apreciación sobre lo que yo estoy trabajando, y yo decido coger lo que me están indicando, incorporarlo, o de repente coger solamente una parte y también ajustar en base a eso mi propuesta.
Luego, tengo que presentar y compartir lo que he trabajado y para que finalmente pueda reflexionar y evaluar, pero una reflexión de mi proceso, una evaluación de cómo he podido lograr este producto final o esta actuación final. Pensar, recordar cuál de repente ha sido lo más difícil, qué es lo que me costó más, qué es lo que me gustó más y qué es lo que de repente a partir de esta actividad me sigue inspirando o me inspira a crear una nueva actividad, un nuevo proyecto. Entonces, tener claridad también en estos procesos es muy importante. Y como les decía, si se dan cuenta, el proceso de análisis crítico o esta competencia de aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales es tan importante para que los estudiantes no solamente desarrollen el pensamiento crítico, sino que además te da pie a que tú puedas hacer un proceso creativo más informado, digamos, con un estudiante que ya tiene una postura, que ya tiene, digamos, viene con algunas ideas, que ya ha explorado algunas posibilidades también. Entonces el proceso creativo se hace más fácil, de repente más rico también para desarrollar, y hay más propuestas para poder desarrollarlas, porque un estudiante no va a poder proponer si es que no tiene información. ¿Cómo propongo? Voy a proponer cualquier cosa de repente, no puedo lo que se me ocurra, por mi iniciativa. Pero si yo ya he explorado, voy a proponer cosas de repente más informadas, con elementos que se me ocurren, con ideas, pero más informadas y más aterrizadas a lo que se está trabajando. Entonces, eso es muy importante que podamos entender. Y si nosotros entendemos todos estos enfoques, estas competencias y estos procesos, que podemos aplicarlos en nuestras clases, vamos a poder decir de que el área va a lograr este perfil de egreso que vimos al inicio. ¿Ya? El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad. Y va a crear proyectos artísticos también, utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Lo he dividido para poder entender de cómo ambas competencias van a ayudar a tener este perfil de egreso, que en realidad es junto, ¿no? Pero lo quería dividir para poder entenderlo. Entonces, si logramos esto, yo estoy muy convencido, queridos amigos, como artista, como docente, porque he tenido una vida artística también de un buen tiempo, como músico, como charanguista, pues soy charanguista, y esta vida artística me ha enseñado muchísimo a entender el arte, la cultura, pero la experiencia docente me ha enseñado a entender lo que el estudiante necesita y qué es lo que yo puedo desde mi área, desde toda esta experiencia artística que tengo, puedo desarrollar competencias, puedo ayudarlos a que desarrollen valores, a ser mejores ciudadanos, éticos, a entender su cultura, a poder comunicar sus ideas. Y esto de comunicar sus ideas, queridos amigos, muchos papás a veces, digamos, sin darse cuenta en la profundidad de lo que están diciendo, de lo que están pensando, de lo que creen, nos llevan a su niñito o a niñita o jovencito a nuestras clases. Yo un tiempo trabajé como promotor cultural y trabajaba en un horario fuera del horario regular de clases, y las mamás y los abuelitos, los tíos o el familiar traía a su niño o niña diciéndome, profesor, por favor, hágalo bailar a mi hijito, a mi hijita, porque es bien tímido, no quiere jugar con otros niños, no se comunica bien, el profesor me ha dicho no participa en clase, cuando hace sus exposiciones también le cuesta mucho y quiero que se desenvuelva. Y en realidad, sí, en realidad ayuda muchísimo a eso. Pero le ayudará, por ejemplo, digamos que ese niño sea Juan, el niño Juan de la señora María, que me trae a su niño Juan, para que pueda ayudarlo yo en todo esto que les acabo de describir. Si yo a Juan lo pongo junto con los otros niños, y Juan por su timidez probablemente no se va a poner en la primera, segunda, tercera fila o cuarta. Se va a poner en la última fila, y yo estoy trabajando danza. Y si yo me pongo delante a bailar,
a moverme para que los niños me sigan y les digo, mira, se están equivocando, yo lo estoy haciendo así, por favor esfuerzo. Y sigo bailando y los niños tratan de repetir o imitar el movimiento, probablemente lo logren en un tiempo, pero Juan no ha ido a bailar. Juan no ha ido a querer aprender, mirarme a mí y aprender el paso de esa danza. Juan ha ido a compartir, a experimentar espacios diferentes con otros chicos, a poder romper ese miedo que él tiene de comunicarse, a poder tener más seguridad en lo que hace, a mejorar también su autoestima. Y Juan no ha ido a bailar, probablemente no le salgan bien los pasos. Y yo al ver a Juan, de repente le diga, no sé, viene el director, me ve ensayando con mis 40 estudiantes, y me dice, Jesús, y es que bonito que estés, qué bueno que estés bailando, ensayando con tus estudiantes, porque sabes, se viene tal fecha cívica, y quiero que bailen 10 parejitas de tus estudiantes. ¿Cuántos tienes ahorita? Tengo 40, director. Ya, solamente 10 mujeres y 10 varones, por favor. Juan no va a salir seleccionado, probablemente. Y no voy a lograr nada de lo que me pidió la señora María. No voy a lograr nada. Al contrario, lo que voy a lograr es de que Juan sienta de que este espacio que él de repente tenía, la esperanza, sentía que era su oportunidad para desenvolverse, no le ha servido. Y más bien al contrario, ha empeorado no ha ayudado para nada en su autoestima. Entonces, pero si yo empiezo a trabajar, a conversar con ellos, a hacer rondas de repente, y a tener otras formas de colocarnos en el espacio, de distribuirnos, donde todos me puedan ver, donde yo pueda tener un espacio para poder interactuar visualmente también con todos, va a ayudarle a Juan. A Juan le va a ayudar muchísimo el solo hecho de que yo le diga, niños, vamos a hacer con este pasito simple de saltar como un carnaval, vamos a hacerlo girando para un lado, cogiéndonos de la mano, y girando para el otro lado, cogiéndonos de la mano, luego juntándonos y luego separándonos. Juan, estoy seguro que al cogerse de la mano, inicialmente tímido, va a sentir una energía, como una energía así, literal de corriente, de poder cogerse de la mano con otros chicos, con otras chicas, y luego poder juntarse, y luego reír con ellos, con este ejercicio de juntarse y separarse, y luego ir a la derecha, y luego ir a la izquierda, y luego de aplaudir de repente, y luego de girar. Estas acciones donde él puede tener contacto con todos los demás, y luego sentarse, y luego conversar, y luego poder decir de repente cómo se está sintiendo, y luego el otro también escuchar cómo se sienten los demás. Eso le va a ayudar, y va a sentir, Juan va a regresar al aula en un tiempo más seguro, va a querer hablar, va a querer participar, para sus exposiciones también va a tener mayor seguridad, porque esta experiencia que ha tenido de bailar, de cantar, le va a ayudar para eso, porque ha vencido un poco el miedo, ya no es tan tímido, y la señora va a estar muy contenta y vamos a haber ayudado muchísimo. Y muchos chicos tienen cada uno una realidad diferente, y desde sus casas, ahorita hay una oportunidad también de poder hacerlo. Cada uno está con sus familias en el momento, digamos, que pueden reunirse, porque ahorita sí sabemos que todos están saliendo para trabajar y para traer comida a su hogar. Entonces, o sea, se sabe que las realidades han cambiado, pero es un espacio de retos, es un espacio de desafíos que tenemos todos, los estudiantes, las familias, los directivos, nosotros como docentes, los especialistas de DRE, de UGEL, los gobiernos regionales, etcétera, con todas las instancias que trabajan en la región. Sabemos que tenemos un reto enorme de poder lograr, de seguir logrando competencias en los estudiantes en este contexto tan difícil. Entonces, les pido de que cambiemos ese chip. Mi idea, como le decía Gloria, no podemos profundizar en temas, digamos, más específicos si todavía no tenemos claridad en estos aspectos que son tan importantes. También, como lo resaltó Marianela,
tal vez esta sea o esté siendo la primera vez que estamos teniendo este espacio para compartir, para hablar sobre arte, sobre la cultura, sobre cómo esta área es tan importante. Y vamos a poder decir de repente en un tiempo, digamos, corto, que el arte ya no es la última rueda del coche, de que todos han logrado entender de la importancia de nuestra área, de que los estudiantes pueden desarrollar habilidades, competencias, que les va a servir no solamente para pintar, para cantar, para dibujar, sino que eso que desarrolló en dramatización lo va a llevar para poder ser un mejor estudiante también en el área de comunicación, en todas las áreas, porque las competencias que desarrollamos son transversales a todas las demás. Entonces, eso era lo primero que quería compartir con todos ustedes, y en un segundo espacio vamos a poder observar, entender cómo están elaboradas, cuál es la estructura, cuál es el sentido de las fichas de activar. Entonces, Marianela, Gloria, oriéntame por favor de que si aquí hacemos un corte o continuamos con el segundo tema, por favor. Jesús, sí, vamos a continuar con el segundo tema. A ver, Glorita, ¿nos estás escuchando? Si tienes de repente alguna inquietud o alguna pregunta, no sé, en todo caso, que sigas con la exposición. Gloria. Sí, pero si hubieran preguntas, de repente nos damos un tiempo, 5 minutos, para responder algunas preguntas en caso exista en esta primera parte, para entrar ya a la segunda parte. Recordemos que esta primera es un poco situarnos y conocer un poco las competencias del área, ¿no? Entonces, si hubiera preguntas, pasaríamos a la segunda parte. A ver, sí, de repente hay preguntas. Gloria, en el chat no hay, pero en todo caso de repente podemos dar espacio, como tú dices, de unos minutos, de 2 minutos. ¿Alguien de la sala que de repente quería preguntar? Si no, continuaríamos con sí. Grupo, en todo caso, como habíamos planificado, al final, pero sería de repente bueno que vayan escribiendo, y como decía yo también en una conferencia que se trabajó en otra región hace poquito, de que ustedes las sugerencias, las ideas que tengan, también nos van a ayudar de que las escriban o que nos digan para poder ajustar nuestro trabajo de las fichas, de cómo se está entendiendo, de qué creen que se necesita profundizar un poco más, o qué cosas no se están identificando en las fichas que ahorita vamos a pasar a trabajar, a exponer, ¿ya? Entonces, continúo, voy a poner la presentación. Sí, Jesús, sí. Si no hubiera eso, sí, quedamos mejor para el final y continuamos con tu exposición, que tratamos de escuchar. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Como les decía, vamos a trabajar ahora orientaciones sobre la planificación y contextualización de las experiencias de aprendizaje en el marco de Aprendo en Casa. Primero quería hacer un recorrido rapidísimo de lo que podemos encontrar al ingresar, y lo quise poner porque de repente muchos están diciendo, bueno, sí, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo ingresar. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa, queridos amigos, de que habían algunos colegas que no habían tenido la oportunidad de ubicar la ficha o el botón de activarte, y bueno, menos poder utilizarlo, ¿no? Entonces, por eso es que voy a pasar rapidito nada más. Cuando entramos a Aprendo en Casa, eso es lo primero que nos sale, ¿no? Y luego de ahí, cuando entramos bien a primaria, secundaria, universidad también, podemos encontrar el botón de activarte en la parte inferior. Cuando entramos al botón activarte, vamos a poder encontrar las semanas en la parte superior, todas las semanas, desde la semana 1, porque aquí
con esto de aquí, con este botoncito, podemos desplazarnos hasta la primera semana y con este regresar hasta la última semana. Están las de educación física y están las de arte y cultura. Están organizadas por ciclo. Las fichas se están elaborando por ciclo. Y en secundaria igual. También hay orientaciones, ustedes habrán visto, para familia, docentes, directivos, estudiantes, etc. También hay recursos adicionales que se pueden aprovechar. Y también está la planificación, ¿verdad?, de lo que se trabaja en la semana. Y aquí, si es que nosotros seguimos recordando un poco de esta experiencia artística que les había comentado al inicio, vamos a poder de repente amarrar esa idea o ese recuerdo. Si no ha sido bueno, hay que transformarlo en una experiencia buena, y si ha sido una experiencia muy buena, hay que aprovecharla para poder llevarlo y aterrizar con lo que vamos a trabajar ahora, de lo que representan las fichas de activar. Primero, algunas indicaciones generales, ¿ya? Las actividades están orientadas al desarrollo progresivo de la autonomía de las y los estudiantes. En este contexto es difícil, y en este contexto es necesario también, ¿no? Buscar formas de que el estudiante pueda ir desarrollando las actividades que lo van a llevar a desarrollar la competencia, pero probablemente lo tenga que hacer muchas veces solo, ¿no? Muchas veces solo, y es más, se limita a veces a que tenga que esperar al papá o a la mamá que tiene el celular, de repente el único celular en casa, donde puede descargar, o es el único medio para poder descargar o leer o escuchar la actividad del día. Entonces, las situaciones son muy complicadas. Sin embargo, no debemos, debemos seguir sumando esfuerzos para poder lograr o acercar todo lo posible estas experiencias a los estudiantes. También se propone recurrir a la familia como fuente de información para la investigación, así como colaboración para desarrollar los procesos que así lo requieran. Sin embargo, es importante que reconozcan cuándo pueden realizar las actividades solos y cuándo necesitan ayuda, al identificar sus fortalezas y dificultades, ¿ya? Al inicio era, digamos, un poquito más fácil poder trabajar con los familiares, más fácil y más necesario además, ¿no? Porque recuerden que los estudiantes desarrollamos nosotros con ellos las actividades en base a la interacción que se podía generar en el aula. Esa interacción con otros estudiantes se ha roto, y cada uno está en su casa. En un primer momento estaban con toda la familia y se podía todavía hacer actividades con ellos, ¿no? Ahorita salen temprano y regresan muy tarde probablemente, y no se puede generar esa interacción, pero era muy importante, y en su momento respondió y sirvió muchísimo para el tema emocional, etc., ¿no? También las actividades están orientadas justo a esto que les acababa de mencionar, ¿no? A mejorar la convivencia familiar, porque involucran a la familia necesariamente. Se enfatiza muchísimo en el aprendizaje activo y reflexivo de las y los estudiantes a través de la experiencia y la reflexión a partir de esto. Se ofrecen preguntas que orienten la revisión de la planificación, de los procesos seguidos y el ejercicio metacognitivo, que es tan importante. El diseño y la estructura de las fichas web han sido y siguen ajustándose. Justamente estos espacios nos sirven para poder seguir ajustando el material que se pueda estandarizar, ¿no? Ustedes nos dicen, mira Jesús, o miren amigos, a mí me parece esto que también es importante que se pueda tener en cuenta en el momento de elaborarla. Vemos si eso gusta, vemos la forma de estandarizarlo para que no solamente responda a una región o responda a una realidad, porque recuerden que ese es el esfuerzo que también se tiene que hacer, porque no puedo hacer una ficha pensada en una región. Por ejemplo, yo soy de la Merced Chanchamayo, de Junín.
Y a mí me encantaría, pues, que de repente tomar como mis referentes locales, en materiales, en recursos, etc. Y sé que las regiones del Perú tienen sus particularidades, cada una, y sería, no ayudaría nada si yo las oriento a lo mío, ¿no? Entonces, tengo que estandarizar mi propuesta para que pueda responder a todas las regiones, en todo lo que se pueda, digamos, ajustar, ¿no? Porque a veces también, por más que se esfuerce, es un poco complicado. Les cuento que en primaria se está trabajando principalmente la competencia de CREA, o sea, la creación. Esa competencia que dice crea proyectos desde los lenguajes artísticos es la que más se trabaja en primaria, y sin embargo la competencia de apreciación se utiliza al inicio del proceso como un detonador, como esta referencia que tienen los estudiantes del video, de la imagen, para poder contextualizarla, para poder describir y para poder imaginar y proponer sus propias ideas. En secundaria sí se están desarrollando ambas competencias. En las últimas semanas ya se están trabajando una competencia en una semana y la siguiente competencia en otra semana. Y esto permite mucho de que este ejemplo que les he venido dando desde que inicié se pueda desarrollar en la ficha, ¿no? Porque si el estudiante ha tenido un buen proceso de análisis crítico, va a poder llegar mejor a crear, ¿no? Al proceso creativo. Entonces, de esa manera se está conduciendo en el nivel secundario, y en el nivel primaria, sí se está trabajando solamente la competencia de creación. En realidad hemos hecho algunas fichas con ambas competencias, y la idea es que progresivamente el estudiante durante el año puede ir incorporando con mayor profundidad también la otra competencia. Esta primera competencia es un poquito más compleja en su proceso de análisis, en su proceso reflexivo. Es por eso que queremos ir introduciendo poco a poco la competencia para que ellos puedan desarrollarla mejor. Y en secundaria, como les decía, sí se están desarrollando ambas competencias, y el ejemplo, la experiencia de aprendizaje que va a conducir, digamos, a partir de ahora, mi exposición, es esta que desarrolló Flor, especialista de secundaria, sobre el arte efímero. De repente todos hemos podido escuchar sobre el arte efímero, de repente algunos no, porque yo, por ejemplo, cuando lo presentó Flor como propuesta, me quedé pensando todavía en qué significaba, ¿no? Y qué cosa es lo que se iba a trabajar. Luego lo fui entendiendo, y en realidad es algo que sí hemos visto, pero que de repente no éramos conscientes de que ese era un arte efímero. En 2 semanas se ha dividido. Una primera semana, arte que cuida el planeta, y en una siguiente semana, cámara rápida para registrar el arte efímero y cuidar el planeta. Vamos a coger partes de la ficha para poder analizarla, y ustedes, si gustan, si tienen la posibilidad de compartir su pantalla ahí, o sea, en su PC, y puedan entrar de repente a Aprendo en Casa y descargar la ficha, o si la tienen a la mano, ayudaría para que ustedes puedan ver la ficha completa mientras ven lo que yo estoy presentando, que va a ser los segmentos de cada una de las fichas. Siento que ustedes mirarla por completo y mirar también lo que yo estoy presentando les va a ayudar a entender mejor el sentido que tiene la ficha, ¿ya? Entonces, en la semana 11, queridos amigos, colegas, se trabajó arte que cuida el planeta, y ese era el título de la situación significativa del nivel, ¿ya? De secundaria en este caso. Dura 2 semanas, y el título de la actividad de la semana era Aprecia manifestaciones artísticas culturales efímeras. Duraba 1 hora, y inicialmente se pone este primer párrafo, que es un texto breve que busca ofrecer información, ¿no?, de lo que se va a trabajar. Es el marco contextual del tema y la actividad. Y en este texto breve, en verde, se va a poder observar el enfoque interdisciplinario.
¿ya? Voy a leer para que se pueda entender el enfoque interdisciplinario, porque dice: tomar conciencia sobre las acciones del ser humano y su relación con la naturaleza es un llamado de atención que se hace también a través del arte, al generar reflexión y contribuir al cuidado del ambiente. Y ahí se puede observar que en nuestra actividad se va a desarrollar el enfoque, o se está tomando en cuenta, perdón, el enfoque interdisciplinario que nos propone el área. También se toma en cuenta el enfoque multicultural, porque estamos diciendo que es por ello que muchos artistas abandonan los formatos y técnicas tradicionales para explorar e investigar lo efímero o fugaz con nuevos materiales para evitar el deterioro ambiental del planeta. Esas técnicas y estos formatos, estos materiales que se utilizan comúnmente, pueden abandonarse para tomar en cuenta materiales locales, materiales o recursos, técnicas que haya en nuestra región. También hay un párrafo siguiente, que está remarcado aquí en un cuadro morado, donde se hace la descripción del propósito y qué es lo que se va a lograr, ¿no? Aquí vamos a poder leer de que dice: en esta oportunidad apreciarás de manera crítica manifestaciones artísticas con el propósito de reflexionar en un texto escrito sobre cómo el arte contribuye al cuidado del planeta a través del uso de materiales y técnicas efímeras. Repito, ¿ya? En esta oportunidad apreciarás. Aquí está la competencia, ¿verdad? Con el propósito de reflexionar en un texto escrito. El texto escrito es como el producto, la evidencia, ¿verdad? Para nosotros saber de que el estudiante logró desarrollar la actividad. De cómo el arte contribuye al cuidado del planeta a través del uso de materiales y técnicas efímeras. Esta evidencia puede ser diversa. Depende de ustedes las posibilidades o las realidades de los estudiantes. Tal vez no puede ser un texto escrito, tal vez puede ser fotos, tal vez puedan ser dibujos, tal vez puede ser un video, tal vez pueda ser también un audio. Porque el arte efímero de lo que trata es de utilizar o realizar una actividad artística utilizando materiales que se degraden fácilmente, con mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar hielo, se puede utilizar flores, se puede utilizar diversos elementos que sabemos que se van a degradar rápidamente. Entonces, la idea es de que el estudiante, luego de haber realizado su propuesta artística, pueda reflexionar o pueda presentar su producto mediante una evidencia. En este caso, es solamente una apreciación o un análisis crítico de lo que va a trabajar. Por lo tanto, su reflexión lo va a hacer en un texto escrito, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, es la primera parte de la ficha que nos logra situar en lo que se va a trabajar en el comienzo ya o en el desarrollo de las actividades. ¿Qué aprenden las y los estudiantes con estas actividades? Es algo también muy importante que sepamos definirlo. Y para ello se tienen que describir los desempeños alineados a las capacidades, ¿verdad? Entonces aquí debemos de ubicarnos en cuáles son los desempeños de ese nivel, de esos grados, para poder para poder describirlos, no sé si me escuchan, y poder decir qué es lo que van a aprender las y los estudiantes con estas actividades. También hay un primer segmento ahí donde se hace la alerta para las necesidades especiales, que digamos que siempre van en todas las fichas, para poder recordar a las familias de que si es que hay esta dificultad o si que hay estudiantes que tienen dificultades, se necesita o se requiere el apoyo de la familia, ¿no? De un familiar. Para el desarrollo de las actividades, hay segmentos definidos, ¿no? Y estos segmentos por lo general se definen en base al proceso que nos lleva la competencia. En este caso es un proceso de análisis crítico y yo tengo que tener en cuenta estos procesos que se han propuesto. Y si eso es el proceso creativo,
yo tengo que tener igual en cuenta esta ruta para poder orientar a los estudiantes, para poder conducirlos en el desarrollo de la actividad. Lo primero que tengo que hacer, y lo que hacemos siempre, ustedes muy bien lo saben, es de que tengo que recoger los saberes previos. ¿Cómo los recojo? Con preguntas, y como les decía, hay que procurar de que las preguntas no sean cerradas. Sin embargo, es importante saber de que a veces es necesario presentar alguna pregunta cerrada para que seguidamente podamos presentar una pregunta de reflexión o una pregunta que abra a que el estudiante pueda pensar mejor en su respuesta y elaborar una idea, digamos, más elaborada, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros le preguntamos, ¿no? ¿Conoces alguna disciplina artística que se caracterice por su fugacidad? ¿Qué ejemplos se te ocurren? Tal vez piense en algunas, si es que recuerde, y si es que de repente no tiene todavía ninguna experiencia, nosotros ya con el inicio del desarrollo del proceso vamos a poder introducirlos con imágenes, con audios, etcétera, a lo que se va a desarrollar. Pero también le preguntamos, ¿qué materiales utilizarías para crear una propuesta artística que tenga poca duración? ¿Crees que hay alguna manera de capturar esa fugacidad que caracteriza al arte efímero? Entonces, buscamos recuperar ideas de su experiencia que puedan facilitar la reflexión y la comprensión de los nuevos conocimientos con que pueden asociar estas nuevas ideas o experiencias. También encontramos aquí un texto donde podemos ubicar, por ejemplo, de que se hace la conexión o enlace con la actividad. Por ejemplo, le decimos aquí, es por ello que te invitamos a percibir de manera detallada estas dos propuestas para luego contestar preguntas que guiarán tu análisis crítico. Pero ¿parten de dónde? Parten de que nosotros les presentamos imágenes de estas expresiones artísticas que han sido desarrolladas por algún artista. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver pequeñas representaciones de personas construidas o elaboradas en hielo, que sabemos que se van a degradar fácilmente, y eso es lo que quería el artista, ¿no? Mostrarlas y que se degraden para poder representar, para poder presentar una idea, una historia que quiere comunicar, digamos, a las personas, ¿no? Y en el lado derecho podemos observar de que un artista ha elaborado un autorretrato con agua sobre pavimento. Entonces él, luego de hacer su autorretrato con el agua, luego ha registrado cómo se ha ido degradando esto que ha creado minutos antes. El agua es más fácil de degradar, por ejemplo, en el pavimento y digamos, él ha querido mostrarlo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Entonces el estudiante primero debe describir lo que está observando, como habíamos visto en este proceso de análisis crítico, debe describir, debe tener profundidad en lo que está observando, en lo que está describiendo, y de eso se trata la percepción, ¿verdad? Entonces, pero nosotros le damos algunas ideas, una propuesta de descripción para que él pueda, digamos, introducirse un poco y pueda profundizar también un poco más en esta descripción. Ofrecemos información suficiente en caso si se pueda generar investigación complementaria también, ¿no? Que es muy importante en estudiantes de secundaria. Luego, ya nos toca, a partir de esto, como les decía también anteriormente, de que esto debe servirme como detonador para que inmediatamente pueda conducir al estudiante por este proceso de análisis crítico. No debo descuidar esto, debo aprovechar más bien para que inmediatamente pueda conducirlo. ¿Cómo lo conduzco? Mediante preguntas. Le digo al estudiante, al haber percibido cada proyecto artístico, te invitamos a analizar cada una de las manifestaciones artísticas de manera crítica, según las siguientes preguntas. Tiene que escribir esas preguntas, ¿verdad? ¿En qué te hizo pensar cada una de las obras? ¿Cómo han sido utilizados los elementos de la naturaleza para transmitir significados? ¿Qué problemáticas actuales pone en manifiesto cada artista? ¿Cuáles crees que son las similitudes y diferencias en los mensajes e intenciones
entre estos dos trabajos, en uno tiene un mensaje diferente, ¿verdad? Y en el otro es un mensaje también igual, que tiene su particularidad. Entonces, él empieza a contrastar uno con otro para encontrar similitudes, para encontrar diferencias. También le preguntamos, ¿crees que estos trabajos han logrado cumplir con su propósito? ¿Por qué lo dices? Ahí ya, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando de que él pueda expresar sus propias ideas, pueda empezar ya a construir su propia postura de lo que ha observado, en base a la información que ha podido recopilar, en base, de repente, también a la interacción, si es que se pueda dar el caso en la familia o con otros estudiantes. Se ha generado una interacción, les comento rapidísimo como paréntesis, en YouTube, por ejemplo, yo he visto, a mí me gusta seguir mucho los videos que se enlazan con las fichas, porque se puede leer lo que el estudiante comenta. Muchos, claro, sabemos de que han puesto, pues, según sus códigos, según su forma de hablar, han puesto, digamos, cosas que de repente no tienen mucho sentido para nosotros, ¿no? Pero hay estudiantes que han puesto cosas como, por ejemplo, leí la vez pasada, amigos, en este video, lo que yo puedo percibir es de que el artista quiere comunicar esto de aquí, esto de acá, esto de aquí, ¿no? Y otro, por más abajito, responde, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero, ¿sabes? Yo también creo que esto de aquí es importante porque esto de lo otro. Y así, una que otra, digamos, otro comentario, que eran súper interesantes y que nos dan cuenta de cómo el estudiante sí está haciendo un proceso reflexivo y que tan importante es para más adelante, para su vida, para su actuar como ciudadano, como futuro político también, ¿por qué no decirlo? Porque sabemos que tenemos necesidades de profesionales, éticos, políticos también, autoridades, etcétera, que nos puedan representar bien, que puedan proponer políticas que ayuden a mejorar como país, y solamente desarrollando el pensamiento crítico, de que ellos puedan analizar, de que ellos puedan reflexionar, vamos a ayudar a que el estudiante pueda desarrollar esas competencias. Entonces, tener una postura de lo que está observando, de lo que está viendo, de lo que está sintiendo, de lo que está percibiendo, es muy importante. También le preguntamos, ¿estos proyectos artísticos funcionarían si los artistas hubieran utilizado otros materiales como témperas, colores acrílicos u otros? ¿Por qué? Y aquí viene algo también muy importante. ¿Con qué materiales que existen en tu región se pueden crear otros proyectos de arte efímero? Inmediatamente va a pensar en qué materiales hay en su región, qué manifestaciones artísticas hay en su región, que conoce o que de repente puede investigar. Entonces, digamos, aquí como pueden observar, y lo vamos a ver de repente también, ya digamos, de forma más literal, cómo se conduce al estudiante para que pueda desarrollar un proceso de análisis crítico. Y luego en esta lámina vamos a poder observar también cómo tanto en el proceso de análisis crítico como en el proceso creativo se puede contemplar esta socialización o expresión de las ideas y obras, así como la evaluación de los procesos y de los productos. Como les decía, se busca de que haya una interacción, un intercambio o un compartir de lo que se está trabajando, de lo que se está avanzando, para que pueda recibir, digamos, ideas, sugerencias de los familiares o de los compañeros, como esta, por ejemplo, que les contaba, que pasaba en YouTube, de que él pueda ingresar, comentar algo y recibir de repente algún comentario adicional de otros compañeros, de lo que él está pensando. Pero también puede enviarlo de repente por WhatsApp, o puede llamar, o con el profesor, etcétera, pero el espacio se está generando dentro de la ficha para que se pueda lograr esta interacción. O sea, no solamente de que el docente sepa de que tiene que buscar retroalimentar a sus estudiantes, sino que también se pueda generar esta retroalimentación de manera autónoma con las familias también. Para culminar con esta actividad, escribe un texto o graba un audio en el cual opines sobre cómo los artistas que trabajan el arte efímero aportan a la sociedad
generando reflexión sobre asuntos relacionados con el cuidado del planeta y teniendo en cuenta tu postura personal y la opinión de tus compañeras y compañeras, de ser el caso. No les decimos, ya, o sea, consigue, ¿no? Sino que si es que logró conectarse, contactarse con sus compañeras o compañeros, lo puede también tener en cuenta, ¿no? Dentro de su postura personal. Entonces, aquí es donde está la evidencia de aprendizaje, ¿no? Obviamente su postura y todo lo vamos a poder saber cuando él elabore su texto escrito o grabe un audio. ¿Ya? Ahí va a poner su opinión sobre cómo los artistas, lo que acabo de leer, ¿verdad? Y aquí hacemos el enganche, lo que les estaba diciendo, ¿no? El enganche con la otra competencia. Le decimos, antes del emoticón, estos emoticones, digamos, tan valiosos también en la comunicación por WhatsApp, porque te ayudan a reforzar ideas, etc. Los utilizamos también nosotros y ellos lo utilizan un montón. Es una forma de comunicarse que ellos tienen y que es más cercana a ellos y que son elementos que tenemos que tener en cuenta siempre también, ¿no? Para estar, digamos, más cerca, más contactados con el lenguaje que utilizan ellos, con los códigos que utilizan ellos. En la siguiente sesión desarrollaremos una actividad a partir de lo analizado y de tu reflexión sobre cómo el arte nos ayuda a cuidar el planeta. Entonces ya estamos haciendo el gancho con la otra competencia que vamos a desarrollar en la siguiente actividad. Y aquí también quiero mostrarles este espacio que damos para la autoevaluación. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta 1 y la pregunta 3 dice, ¿qué he aprendido al desarrollar en esta actividad? ¿Qué dificultades he tenido y cómo las he superado? Esas dos preguntas están orientadas a desarrollar y fortalecer el aprendizaje autónomo y reflexivo a través de la identificación de errores y oportunidades de mejora, ¿verdad? Luego, ¿qué materiales podría utilizar para elaborar mi propio proyecto? Aquí se dirige la pregunta hacia la planificación del proyecto de la siguiente sesión. Ya estoy haciéndole pensar al estudiante, a la estudiante, en cómo puede elaborar su propio proyecto y qué materiales, qué recursos puede tener, ¿no? Luego también le preguntamos, ¿qué he aprendido de mí misma o mismo? Y esto ayuda a buscar o generar un espacio de reflexión sobre la postura personal frente al tema tratado, ya que son muy importantes. Y ustedes ahí pueden contextualizarlo, adecuarlo de acuerdo a la realidad, a su contexto. Luego esto de aquí, amigos, colegas, es de esta parte de aquí, de qué aprenden las y los estudiantes en estas actividades, con esto de aquí, de cómo se conduce a los estudiantes sobre el proceso de análisis crítico. Aquí vamos a poder ver ambas láminas, donde está lo que aprenden las y los estudiantes, lo que habíamos leído al inicio, y cómo los conducimos para que se puedan cumplir esto que hemos querido o que queremos que aprendan los estudiantes. Cuando le preguntamos, ¿en qué te hizo pensar cada una de las obras? Estamos buscando que el estudiante explique cómo el uso de los elementos de la naturaleza permite transmitir significados. ¿Cómo han sido utilizados los elementos de la naturaleza para transmitir significados? Entonces, cada una de estas preguntas va a ayudarnos, o va a ayudar a los estudiantes a, digamos, a transitar por un proceso de análisis crítico que le va a ayudar a entender estos esquemas de acción que él ya debe ir identificando y que nosotros tenemos que esperarnos en que ellos lo puedan tener, digamos, presente siempre cuando van a enfrentar una situación, ¿ya? Esta situación que de verdad son temas que también son muy importantes que los podamos entender. Gloria me decía de que podamos apuntar un poco más, y yo de verdad medía los tiempos y se me hacía un poco complicado poder alcanzar con el tiempo que tenemos a lograr esto de aquí. Y a mí me gustaría, y lo dejo ahí para que Marianela, Gloria lo vayan pensando con todo su equipo, de que luego podamos tener un espacio
para profundizar muchísimo más en qué es una situación significativa, en todos estos elementos que son necesarios para nuestro actuar diario con nuestros estudiantes. Entonces, para cerrar la idea ya del proceso de análisis crítico, ¿cómo yo respondo en lo que está a la izquierda al menos, no sé cómo llega con ustedes, pero a mi izquierda, que están, ¿qué aprenden las y los estudiantes? Se puede lograr con estas preguntas. Al menos es el esfuerzo que hemos podido, que creemos que con estas preguntas se puede conducir a lograr estas actividades. Son esquemas de acción que se van a tener que ir incorporando poco a poco. No es algo mágico que en una ficha se va a lograr. Nosotros llevamos ahorita en la ficha 24, elaborando la ficha 24, y creo que publicadas tenemos la ficha 20 ahorita, si no me equivoco. Entonces, es importante entender también eso, ¿no? De que todo es un proceso, de que nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco para que el estudiante pueda lograr estos esquemas. Estos esquemas de acción que son, digamos, cómo comienzo mi proceso de análisis crítico, cómo continúo, cómo sigo y cómo finalizo, ¿no? Entonces, estos procesos, digamos, se tienen que convertir en esquemas de acción, que es, digamos, lo que nos va a llevar a desarrollar la competencia. Vamos a pasar a la competencia, crea manifestaciones artísticas a partir de los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, como les había comentado, el tema ahora es cámara rápida para registrar el arte efímero y cuidar el planeta. Vamos a encontrar lo mismo, digamos. Hay un texto informativo, un texto que nos da el marco para el estudiante, y también se describe ahí el propósito, ¿no? En esta, por ejemplo, dice, en la sesión anterior, a partir de la apreciación crítica de diversas manifestaciones artísticas, escribiste un texto o hiciste un audio, ¿verdad? Con tus reflexiones y opiniones sobre cómo el arte contribuye al cuidado del planeta. ¿A través de qué? Del uso de materiales y técnicas efímeras. Esta semana vas a proponer tu propio proyecto artístico sobre la base de esas reflexiones. Entonces el estudiante ya sabe que en base a lo que ha trabajado la semana anterior, en base a lo que ya conoce, esa información que tiene y esa exploración que ya ha realizado, va ahora a darle más madurez a estas ideas que ya tenía, que ha venido construyendo, y las va a ir concretizando en una creación, en su propia creación artística, ¿ya? Entonces, igual, también aquí vamos a encontrar las preguntas, o la pregunta de qué aprenden las y los estudiantes con esta actividad, y es lo mismo, ¿no? Que siempre va a responder a los desempeños, alineados con las capacidades, ¿no? De la competencia, como se supone. Y hemos colocado, por ejemplo, acá a seleccionar materiales y experimentar con ellos, para concretar sus ideas y modificarlas, según sus descubrimientos durante el proceso de creación. También va a planificar su proyecto sobre la base de la experimentación con materiales de la observación de referentes artísticos. A registrar el desarrollo de su proyecto artístico para evaluar su efectividad según el impacto generado en sí misma o mismo y su entorno inmediato. Y eso es muy importante de definir, ¿ya? De definirlo. Eso también me gustaría de que más adelante podamos aprender a elaborar cada una de estas partes de la ficha. Ahorita por el tiempo va a ser muy complicado. Sin embargo, entenderla ya va a ayudarnos a ir haciendo un ejercicio con la adecuación que hacemos siempre al momento de trabajar las fichas o nuestras actividades. Yo creo que podemos ir ajustándolos o entendiendo, ¿ya? Perdón. Ya. Entonces, hay unas preguntas también igual para recoger los saberes previos. Obviamente, se entendería de que esta vez los saberes previos tienen que enganchar con la actividad anterior,
recuerda las obras de arte efímero que analizaste la semana pasada. ¿Cómo eran? ¿Qué mensaje transmitían? ¿Consideras que el arte es un medio para cuidar el planeta? Menciona un ejemplo. ¿Qué medios utilizarías para que perdure en el tiempo un proyecto artístico efímero, por ejemplo? Entonces, ahí nosotros estamos recogiendo saberes previos y además estamos poniendo a pensar un poquito de que de repente pueda utilizar o pueda pensar el estudiante o el estudiante en elementos que puedan ayudar a que su arte efímero que piensa elaborar pueda conservarse un poco más, ¿no? A mí cuando me hablaron de arte efímero y yo pensaba en una propuesta mía, se me ocurrió, por ejemplo, en una papa, digamos, grande, poder hacer, mediante la técnica del tallado, poder hacer una pequeña representación. Porque sé que la papa, en mi experiencia como cocinero, como chef del hogar, también, sé que la papa al pelarla y al picarla, se empieza a degradar, ¿no? Porque empieza a perder el líquido y empieza a perder el color, empieza a secarse también. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en una papita, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna inflamación o un golpe, y la papita se seca, ¿verdad? Eso mismo pasa, siento yo que pasaría si es que yo hago mi propuesta artística en una papa, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo la pongo en agua, por ejemplo, vamos a hacer nuestras papitas fritas, las corto, las pico, y todavía no las voy a freír, y yo las pongo en agüita, al menos según mi experiencia, las pongo en agüita, esas papitas van a mantenerse todavía frescas, o las pongo en el refrigerador. Pero si yo las dejo a la intemperie, o sea, digamos, sin agua, van a empezar a perder su color y van a empezar a secarse. Entonces, a eso también lo conducimos a los estudiantes, ¿no? Siempre a pensar, siempre a reflexionar, siempre a proyectar ideas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Lo creativo no debe, digamos, limitarnos otros aspectos que ayudan, en realidad, a crear mejor, con más información y con más herramientas o recursos para poder hacerlo. También está el texto breve, también está este texto de conexión o enlace con la actividad. Por ejemplo, aquí nosotros poníamos, a continuación, te presentamos 2 ejemplos de obras de arte en las que se utilizan elementos de la naturaleza. Como por ejemplo, el polvo en la ventana de los carros para hacer dibujos y las flores para elaborar alfombras. Si bien estas obras no han sido elaboradas con el propósito de hacernos reflexionar sobre problemas ambientales, te servirán de ejemplo para generar tus propias ideas al crear tu proyecto artístico. Acá vemos esta obra que ha sido creada en el parabrisas, en la luna posterior del carro, y también las alfombras tan comunes, digamos, ¿no? Que en estas fiestas religiosas que hay en todas las religiones, creería yo, pero digamos que igual, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? Ahí también, queridos colegas, es de que para crear estas alfombras, las personas no solamente han echado a volar su imaginación o su creatividad en que, digamos, ¿no? En la práctica, poner las flores ahí de diferentes colores y empezar a distribuirlas en este espacio que han considerado y les pueda salir, digamos, no sé, una paloma y un mensaje. No, definitivamente no ha sido así. Primero, han tenido que pensar en el mensaje que quieren dar y buscar información, de repente, de los elementos visuales que quieren utilizar. Han tenido que describir, de repente, estas opciones que puedan haber encontrado. Han tenido que analizarlas también. Han tenido que compartir sus ideas en todo el grupo, consensuar, definir una idea que pueda, de repente, estar de acuerdo todos. Y planificar también, porque han tenido que planificar qué colores van a utilizar, qué materiales, si solamente flores, acerrín, u otros materiales más. O de repente justamente también esto, de materiales que puedan asegurar un poquito
de que su alfombra no se degrade tan rápidamente. Debe haber algunos materiales que de repente son más resistentes. Entonces, y esto es una planificación. Y luego empiezo a hacer mi boceto. Probablemente no creo que directamente lo hayan hecho en el espacio grande, sino hayan hecho un boceto de la paloma y el mensaje, donde todos han estado de acuerdo y luego, sí, a partir de este boceto, han creado ya, digamos, su propuesta, con los colores, con todo lo que habían considerado en su planificación. Y luego probablemente haya habido un espacio para la reflexión, para el análisis de lo que han hecho, porque tu obra misma también la puedes analizar y puedes decir, mira, acá pude haberle de repente agregado este color y de repente le daba como que más profundidad, etcétera, ¿no? Y entonces ahí yo tengo un proceso de análisis crítico, de creación artística completa, que me va a ayudar a asegurar de que se están desarrollando competencias en los estudiantes, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, siempre recalcarlo, pensar en ellas para poder asegurarnos y en un tiempo, como les decía, dejar de quejarnos, porque yo también lo he hecho, de decir pues que el arte es la última rueda del coche. Luego, planifica tu proyecto artístico teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje sobre el cuidado del planeta quieres comunicar en tu proyecto? ¿Qué materiales podrían servirte para transmitir tu mensaje? ¿Cuánto tiempo durará tu obra? ¿Agregarás otros detalles? ¿Cuáles? Y todo esto lo va conduciendo el estudiante por, digamos, ya por el proceso de creación, donde él comienza a planificar, donde él ya busca cómo elaborar su proyecto y también piensa en cómo lo va a registrar, ¿no? Porque ese registro va a ser, digamos, la evidencia de lo que él ha podido hacer, ¿no? Con esta actividad. Entonces, también en esta parte, como en la de apreciación crítica, podemos observar de cómo hay este espacio de que se genera autonomía o se busca de que el estudiante pueda interactuar con sus familiares, con otros estudiantes, para poder recibir información o para recibir sugerencias, comentarios del trabajo que está haciendo, aparte o que complemente la retroalimentación que ustedes puedan hacer. Y la retroalimentación también es un tema muy importante que tendríamos que profundizar, digamos, en algún momento. Pero la retroalimentación es algo que ya debemos, ustedes han venido manejando de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Hemos tenido medios diferentes con los cuales hemos tenido que utilizar para poder lograrlo. Y en primaria, del cual sabemos que hay una brecha enorme de 6 años, que es imposible recuperar en secundaria muchas veces, y los docentes de secundaria, cuando conversamos, decimos, o yo escucho, que dicen, los estudiantes de primaria vienen, digamos, sin haber tenido una experiencia en danza, en música, en teatro, y no porque ellos lo quieran o porque los docentes no lo hayan querido hacer, sino porque en primaria no tenemos docentes de la especialidad. Tenemos docentes, digamos, de primaria que ven las otras áreas, pero que su especialidad no está centrada en el arte. Y muchos de ellos sí, o sea, han seguido cursos, capacitaciones y han visto la forma de fortalecer sus capacidades para poder llevar, digamos, mejores sesiones a sus estudiantes, pero no son docentes de la especialidad y hacen el esfuerzo y todo, pero la gran mayoría, lamentablemente todavía seguimos teniendo experiencias donde al estudiante se le presenta un dibujo referente para que pueda copiarlo. Y eso no nos va a ayudar, créanme, no nos va a ayudar nada. Entonces, a eso es lo que quiero llevarles a reflexionar, y que todos podamos, al finalizar este taller, podamos entenderlo y al pensar nuestras actividades podamos tomar en cuenta los enfoques, las competencias,
estos enfoques transversales que se pueden llevar mejor a la práctica, creo que en nuestra área, y en base a ello trabajar, ¿no? con los chicos, con las chicas. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? También la evidencia, guarda tu planificación, tus bocetos y tu narración ilustrada. Está el espacio para la autoevaluación también. ¿Qué he aprendido al crear mi proyecto de arte efímero? ¿Qué impacto considero que ha logrado en quienes lo han visto? ¿Cómo? Qué importante es esto. Mira, que él pueda tener una postura, o que él pueda sentir que su trabajo va a lograr, o el impacto que va a tener. ¿Cuáles han sido mis dificultades? ¿Qué decisiones tomé para superarlas? Tuve dificultades y cómo las superé. ¿Cómo puedo utilizar lo aprendido en otros proyectos futuros? Entonces, esto de aquí nos debe ayudar a conducir, digamos, el aprendizaje de los estudiantes, y esto, digamos, también es la parte en la ficha, o las partes en la ficha, donde voy a lograr responder lo que nos preguntábamos aquí. ¿Qué aprenden las y los estudiantes con esta actividad? Recorre los espacios de tu casa para seleccionar los materiales. Acá, ¿qué dice? Aprenderán a seleccionar materiales y experimentar con ellos para concretar sus ideas. Acá les decimos a los estudiantes que recorran los espacios de su casa para seleccionar materiales, que exploren y experimenten sus cualidades, ordenándolos, aplicándolos, dándole forma. Les decimos que lo coloquen en diferentes lugares para observar los efectos que pueden sufrir cuando estos colores son expuestos, digamos, a la luz solar, de repente si lo pongo en la ventana, en el patio, al frío, al calor, etc. ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar a que él pueda hacer esta exploración con los materiales, que es lo primero que nosotros decimos, para que pueda descubrir. Luego también le decimos que planifica su proyecto, y eso está también ahí, porque él elabora sus bocetos, sus ideas, y está planificando, y está estableciendo cómo va a trabajar, qué recursos tiene, cómo lo va a ir desarrollando, etc. Finalmente, también los guiamos para que puedan hacer el registro de su actividad, de su proyecto, de ese producto que va a lograr. En este caso es un producto, digamos, concreto de un video o fotos de su arte efímero. En otros casos puede ser una actuación, un baile de repente, o la interpretación de una canción, o de un personaje. Las ideas fuerza. ¿Qué me llevo? Nosotros pensábamos con Marianela, con el equipo, en muchas propuestas digamos, de qué es lo que nos vamos a llevar en esta mañana, y creo que la importancia del arte y la cultura en la educación, en la mejora de los aprendizajes de la región de Ayacucho, con toda esta riqueza cultural que ustedes tienen, con toda esa experiencia artística, cultural, esta experiencia docente, entender mejor el área nos va a ayudar a poder mostrar esto que voy a volver a repetir, que es de que el arte no es solamente lo bonito, lo estético. Dejemos o tratemos de mostrar de que eso no es el corazón de nuestra área, sino que el corazón está en desarrollar competencias creativas, de análisis crítico, para que el estudiante pueda ser competente y pueda desarrollarse en contextos de situaciones reales, que estos esquemas que haya logrado desarrollar lo ayuden a resolver situaciones complejas en cualquier momento de su vida. Y eso es lo que tenemos que aprender, que es lo que tenemos que conducir nuestra área. Quiero finalizar contándoles una historia chiquitita de dos ejemplos de dos profesoras en situaciones diferentes. En un primer momento, una docente llega y antes de que lleguen sus estudiantes, como todos hacemos, ¿no? Y empieza a organizar el aula, a preparar, digamos, lo que va a trabajar, la actividad que va a trabajar, y ella había traído, digamos,
hojas para todos los estudiantes donde una era donde estaba la referencia, que era un conejito hermoso, bonito, blanco, con algunas manchitas de colores, ¿no? Negro, marrón, y una hoja en blanco, y distribuyó colores en las mesas, ¿no? En cada una de las mesas, y distribuyó los materiales y todo, y dejó listo para que lleguen los estudiantes y puedan trabajar. Cuando llegaron los niños, les dijo, niños, hoy día vamos a hacer arte. Vamos a dibujar un hermoso conejo. Y todos los niños se enamoraron de la imagen del conejo, y la indicación era que dibujen al conejo, ¿no? Y les dijo, ahí tienen los colores. Y entonces el niño lo primero que va a hacer es observar el conejo y tratar de repetir tal cual tiene la referencia, y también utilizar los colores que tiene la referencia. Y entonces va a buscar, de repente, si tiene el mismo color o si no, combinar colores para que pueda acercarse a lo que está en la propuesta. Y en otra situación, otra profesora llega igual temprano a clases y en una cajita trae conejitos. Tal vez sea muy complicado, pero trae sus conejos, ella, y los suelta en el salón. Llegan los estudiantes y encuentran los conejitos y le dicen, niños, hoy día vamos a hacer, ¿no? Y van a poder encontrar conejitos en el salón, y los niños ven a los conejitos, los acarician, exploran, ven que tienen bigotitos, les ven las patitas, cómo se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de todo este espacio de exploración, la profesora ya decide recoger los conejitos, los guarda y les dice a los niños que ahora vamos a hacer arte y que dibujen a los conejitos, ¿no? Que dibujen al conejo libremente, como ellos lo quieren representar. Y entonces el resultado de la primera escena, del primer ejemplo, es 20 conejitos iguales, digamos que se acercan muchísimo al dibujo de referencia, y en el otro ejemplo, 20 conejitos diferentes, con diferentes muecas, con diferentes posturas, expresiones, etc. Entonces, de eso es lo que se trata, ¿no? De que desarrollemos la creatividad, de que demos experiencias a los estudiantes de exploración de diferentes lenguajes artísticos, de articularlos, de imaginar, de esto de imaginar que es tan rico en el estudiante para poder crear, para poder generar sus propias ideas, etc. Solo así vamos a poder decir que los estudiantes comprenden el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y utilizan diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas, sentimientos y emociones a otros. También, finalmente, quería de que podamos leer todos esta pequeña idea que está en el currículo nacional, donde dice: todos nuestros estudiantes tienen un potencial creativo que deben poder desarrollar y el derecho a disfrutar y participar de la vida artística y cultural de su país. Esa es en cuanto a nuestra presentación, queridos amigos. Vamos a ver las preguntas que podamos absolver. Vamos a juntarlas de repente en algunas, no vamos a poder resolver todas. Sin embargo, una de las cosas que también queríamos hacer era de que se puedan consolidar estas ideas, estas preguntas. Ha habido un equipo que ha estado apuntando las preguntas, las sugerencias, las ideas, para que podamos luego irlas comentando también en algún momento, para que puedan tener también claridad ustedes sobre estas inquietudes que tienen. Sí, el PPT lo vamos a compartir mediante Marianela, mediante Gloria, para que les pueda llegar también el material que se ha trabajado el día de hoy, en un formato PDF por el tamaño que tiene el archivo. Ya antes de ayer lo quise compartir en la versión PPT, pero ha sido muy complicado.
Ya. Bueno, Jesús, me escuchas. Sí, Sí. reiterarte nuestro agradecimiento, Jesús, por la exposición, que ha sido, creo que, bastante clara. Me imagino que ya todos los docentes que nos acompañan en este evento habrá quedado un poco clara algunas dudas. Sí, realmente tenemos algunas preguntas, no son muchas, que vamos a dejar a Gloria, pero antes de eso, mira, está pidiendo la palabra y le voy a dejar el micro, que es Sí. al profesor Walter Bustamante Hernández. Él es uno de nuestros docentes fortaleza de la provincia de Huamanga, es un profesional que conoce bastante de nuestra cultura yacuchana. Me gustaría darle algunos minutitos la palabra a Walter Bustamante, no sé si me está escuchando. Muchísimas gracias, Marianela, muchísimas gracias, Jesús. Ya. He escuchado con mucha atención esta primera parte de la exposición que, llamándose solo coloquio, ha sido bastante un soliloquio. Sin embargo, yo quisiera, si me permiten un tiempecito, hacer algunos comentarios. El primero es que Jesús ha hecho varias veces la alusión a que el profesor ya no es más, el profesor de arte ya no es más la última rueda del coche, y efectivamente no tiene que serlo, porque así como existen las áreas básicas que ponen el cimiento, existen las áreas suprabásicas que ponemos la construcción, y todo eso favorece a la formación integral de nuestros estudiantes, no solamente desde el aspecto estético, sino en todo lo que se refiere a su ser como personas. Estaba recordando con mucha nostalgia como, por ejemplo, en el colegio donde tengo la oportunidad de trabajar, podemos hacer alfombras de 500, de 700 hasta de 1000 metros cuadrados para una procesión, con la participación interactiva de 150 estudiantes, de 20 profesores, de 300 padres de familia, y una acción en la que se involucra no solamente el estudiantado, sino toda la colectividad yacuchana, y se convierte en una fiesta realmente de participación interactiva macrodireccional, con amplitud de espacios y con amplitud de tiempos. Estaba pensando en cómo, por ejemplo, cuando hacemos un festival internacional de teatro en nuestra institución, toda la actividad se genera de manera interactiva de todas las áreas interdisciplinaria, y cómo, por ejemplo, se puede hacer, el profesor de inglés puede aprovechar el festival de teatro para hacer un Shannon Hampy en inglés, cómo los profesores de matemática y física pueden participar de manera interactiva para aprovechar la instalación de los escenarios y aprender in situ lo que es la fuerza, la potencia, todos los elementos de la física, de la matemática, y cómo el profesor de comunicación puede aprovechar este trabajo para desarrollar cuentos, para desarrollar material escrito, para desarrollar material de expresión oral, etcétera, y cómo todos los profesores involucrados en un proyecto interactivo institucional que no solamente abarca al colegio, sino que se proyecta a toda la colectividad yacuchana, local, regional y nacional, podría ver realmente hacer un trabajo de gran magnitud. Esto lo recuerdo con nostalgia, porque eso que se podía hacer en un sentido macrodireccional, interactivo, permanente y presencial, en las circunstancias presentes no se puede. Entonces, hemos estado trabajando un tanto con lo que en arte se ha dado a través de la televisión y lo que se da a través del material que nos está proponiendo Jesús. Y encontramos de que esta vez tenemos que pensar en un sentido inverso. No puede ser macrodireccional, es monodireccional. No puede ser de amplitud espacial y de amplitud temporal. Tiene que ser de una amplitud restringida. Estoy pensando en cómo cuando empezaba la pandemia teníamos la intención de hacer videos de historia del arte, teníamos la intención de hacer material que movilice a nuestros estudiantes, y nos encontramos con que, por ejemplo, una de nuestras estudiantes había emigrado hacia Lucanamarca, y en los bajíos de Lucanamarca, teniendo ella un celular de última generación, no podía conectarse por los problemas de la interconectividad restringida. Y al revés, como nuestros estudiantes residentes en Huamanga, con el único celular que tenían, no podían realmente tampoco comunicarse, no podían descargar los materiales que se les estaba preparando. Y nosotros mismos, al recibir las evidencias con nuestro pequeño celular, al recargarse estos, no podíamos realmente descargarlos todos a plenitud y podíamos comunicarnos plenamente. Nos encontramos con que trabajar con 360 estudiantes a través de la educación virtual tiene sus grandes dificultades. Entonces, muy decepcionados, tuvimos que dejar a un lado esos entusiasmos iniciales y encontrar una manera mucho más
realista, entendiendo de que nuestros jóvenes tienen dificultades, hay familias completas infectadas, hay jóvenes que están desanimados. En una secuencia de comunicación con ellas se puede encontrar que, por ejemplo, casi todas están cansadas y disgustadas y desanimadas respecto de lo que es Aprendo en Casa, no porque esto no sea realmente agradable, sino porque las circunstancias les ponen en motivaciones bastante difíciles. Entonces hemos optado por reducir el material que mandan del ministerio a través de la web a una sola ficha, muy pequeñita, como una diapositiva única, que puede ser democrática porque tiene que llegar a todos, porque si bien hay estudiantes que pueden acceder a mayores posibilidades, nos encontramos también de que difícilmente esto es accesible a todas y tenemos que pensar en que menos sea más. Pensar, por ejemplo, en que si van a hacer una monocromía, hacerles una breve descripción de una monocromía, pedirles una pequeña reflexión y que ellos puedan enviar un material y que nosotros a modo de retroalimentación lo juntamos en un pequeño video que sí se los distribuimos a la manera posible de que lo puedan ver la mayoría, porque no pueden verlo todos, como una suerte de motivación para hacerles notar que sus expresiones artísticas son altamente valiosas. Ojalá podríamos volver a los tiempos en que sus trabajos eran expuestos en galerías de arte, comentados por personajes de la Sorbona que podían interactuar con el Jardín Teatro de Dinamarca, que podían tener la posibilidad de trabajar con Cuatro Tablas, con Yuyachkani de manera interactiva. Esos tiempos tienen que volver. Por ahora, yo creo que tenemos que pisar un poquito de tierra y hacer de que los trabajos que vamos a compartir con ellos a través de la educación remota no las aturdan y que simplemente motiven a que puedan entender la vida como una esperanza y que el arte pueda ser una motivación real. No se puede, por ejemplo, pedirles de que hagan trabajos sobre niveles con toda su familia, que hagan que todos participen, porque la familia está dispersa, hay chicas que viven solas, hay jóvenes que no pueden contar realmente con el apoyo de sus padres para que los puedan motivar a trabajar juntos interactivamente en la postulación de un trabajo como se propone hacer desde Lima. Yo invito a que todos podamos comprobar una manera distinta, radicalmente distinta, cuando se hace la exposición respecto del trabajo de la apreciación artística, cuando se hace la exposición respecto de la expresión artística, de la interculturalidad, de la interdisciplinaridad, pareciera que estamos hablando de los tiempos pre-pandemia en los cuales todo esto era realmente posible y que en Huamanga, en Ayacucho, se podía motivar de una manera grande. Nuestro reducido colegio de una sola losa deportiva se volvió un colegio de tamaño de toda la ciudad porque copábamos todos los campos deportivos de la ciudad para ensayar danzas. Podíamos abarcar toda la ciudad para hacer pasacalles, podíamos invertir nuestro tiempo y nuestro espacio para convertir cada espacio en galerías de arte, en espacios de formación teatral, en trabajos de expansión de lo que eran los pasacalles, y podíamos convertir el Cerro de la Picota o el Apu, Jorihuilca, en un espacio de pago donde no actuaban solamente nuestros estudiantes, sino las autoridades del municipio, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, el Estado, la Dirección Regional de Educación, etcétera. Todo esto ahora forma parte solamente de un recuerdo nostálgico y que no se pueden hacer realmente. Entonces, pisemos un poquito de tierra y creemos inteligentemente algún trabajo donde el arte en la familia, donde el arte para nuestros estudiantes sea un recurso de expresión anímica en medio de la pandemia, procurando la asertividad, y que esperemos un tiempo después para pensar en las cosas grandes, porque realmente una educación a distancia puesta sobre la marcha, en tiempo de guerra, en tiempo de angustia, tiene grandes dificultades, y por favor yo sugeriría que sin perder la esperanza no caigamos en cuestiones idílicas ni demasiado idealizadas. Muchísimas gracias. Gracias, Walter Bustamante, por tus aclaraciones. De repente no hay dudas, y sí, pues hay pros y contras en esto de educación a distancia, ¿no? Que seguramente los docentes también comprenden, y también se comprende desde el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, para finalizar el segundo bloque ya, Jesús, Gloria va a pasar para que te diga algunas preguntas que hay que dar respuestas, ¿no? Porque han enviado por el chat. Gloria, te escucho, por favor, te dejamos el micro. Sí, Jesús, las preguntas remitidas
ya tu persona han sido consolidadas y las más importantes que los docentes tienen dudas. Entonces, esas preguntas que ya te enviamos, por favor, nos gustaría que de repente tu punto de vista nos puedas explicar. Y estas preguntas son de la sala y también de los docentes que están observando, escuchándonos en el Facebook. Nada más, estimado. Muy bien. Gracias, Gloria. Gracias, Marianela. Gracias, Walter Bustamante, querido colega. Sí, es cierto, pero como yo partía mi exposición, creo que al no haber tenido en ninguna región, digamos, un espacio para poder conversar o para que, digamos, desde el Minedu se pueda tener un acercamiento con ustedes, con los docentes del área, creí necesario partir, digamos, desde lo más elemental, desde cómo debemos abordar el área, y siempre durante mi exposición también he mencionado el contexto actual, ¿no? No lo he dejado de mencionar siempre, y tratando de que tengamos en cuenta esto, que digamos es el ideal en base de donde deberíamos de partir, y también aterrizándolo también al contexto actual, ¿no? Que con todo estos problemas que venimos enfrentando. Gloria, voy a entonces a leer algunas de las preguntas. A ver. Ya nos dice qué estrategia se puede aplicar con estudiantes incomunicados y a los que recién se están integrando, trasladados de los colegios particulares. Repito, ¿ya? ¿Qué estrategias se pueden aplicar con estudiantes incomunicados y a los que recién se están integrando, trasladados de los particulares? Bueno, esta es una respuesta, en realidad, o una pregunta bastante general que creo yo que se ajusta muchísimo a lo que cada institución educativa está resolviendo de manera conjunta, ¿no? Porque son realidades diferentes las que cada uno o cada colegio está teniendo. En el caso de primaria, por ejemplo, y de inicial, ustedes saben que en inicial tenemos una competencia dentro del área de comunicación, que es la competencia que crea manifestaciones artísticos culturales a partir de los lenguajes artísticos. Y he tenido información en estos días de que las fichas de Activarte no se están logrando realizar, digamos, como deberían estar haciendo, ¿no? Porque están planificadas durante la semana en uno de los días. Además, yo tengo a mi hijo de 12 años que está en sexto grado de primaria, que está en un colegio estatal, muy cerca de mi casa. Sin embargo, también puedo observar de que no desarrollan las fichas de arte y cultura. Sin embargo, en secundaria sí se están desarrollando, y una de las dificultades que tienen los estudiantes es distribuir el tiempo que tienen durante el día para poder desarrollar esta actividad adicional, digamos, del área. Y esa es una de las dificultades que todas las escuelas están enfrentando, y que creo que sí es una decisión más particular de la escuela, ¿no? Para poder resolverla, ¿no? Luego también tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo realizaríamos la retroalimentación en el área de arte y cultura? Sobre esto, dos cosas. Uno, de que me gustaría profundizar, y ya Gloria estábamos fijando, o tenía una propuesta de trabajar en octubre sobre temas, digamos, ya más específicos. Y lo otro, lo segundo que me gustaría comentar sobre esto, es que
al igual que en la primera pregunta, son cosas que se han estado, digamos, adoptando a partir de la realidad de cada una de las escuelas, de cada uno de los estudiantes. De cada uno de los estudiantes, ojo, no solamente de cada uno de los grupos que tengo. Por ejemplo, Walter Bustamante, en su participación nos hablaba de un grupo grande que él tiene, de 300 tantos estudiantes, por ejemplo, ¿no? que es muy complicado, pero en realidad es de cada uno de ellos, porque cada uno, nos mencionaba también él, esa particularidad es de esta niña, de esta estudiante, que teniendo un buen equipo, no tiene acceso, porque la conectividad en ese lugar donde está ahorita es muy complicada. Entonces, esto de la retroalimentación es un tema, digamos, bastante amplio, que sí, con todo el gusto del mundo, con Gloria vamos a empezar a coordinar para poder trabajar, pero son cosas muy particulares que cada uno vamos a tener que ir respondiendo. En el caso de la DEFIT, me refiero al área de educación física, sí tienen bastante avanzado, porque ya han realizado, digamos, reuniones anteriores, y que ya se está partiendo, digamos, desde otro nivel, ¿no? Desde otro punto, y digamos, sí se puede ya ir profundizando en temas como esto, de la retroalimentación, pero lo que sí yo les podría decir de manera general es de que no distanciemos en buscar formas como las que mencionaba Walter, como las que deben de tener ustedes, de esta retroalimentación que conduzca el proceso de apreciación o el consejo el proceso de creación, ¿ya? ¿En qué momento y cómo se da la retroalimentación? La retroalimentación, todos sabemos que es en todo momento, ¿no? En todo momento se ve la retroalimentación. Eso es algo que debemos de conducir siempre. Luego también tenemos la consulta de Jenny. Dice, el director de la institución donde laboro propone que no mandemos todas las fichas, sino que vayamos de frente a la actividad que debe realizar el estudiante para no agobiarlos, ya que se trabaja todas las áreas curriculares de la institución. Quisiera que nos aclare. Y a eso también igual, es algo que la institución educativa es la que debe responder en conjunto, en equipo, a lo que está pasando, a ese grupo de estudiantes que tienen. No podemos, digamos, estandarizar algo para todas las regiones. No podemos decir desde el Ministerio de Educación, hagan esto. Por eso es que hay normativas que, digamos, que establecen ciertos criterios que les van a dar las pautas a ustedes para que cada institución educativa, de acuerdo a su realidad, y es más, cada docente, de acuerdo a la realidad de sus estudiantes, puedan adecuarlos. ¿Qué instrumentos de evaluación se ajustan para evaluar las evidencias? En el área de arte se está trabajando, o se propone trabajar con las rúbricas, ¿no? Con las rúbricas, y es, digamos, el instrumento, el principio con el cual vamos a trabajar. Tenemos un trabajo pendiente en el área, que es justo lo que le comentaba a Gloria hoy día, de poder tener un alineamiento mejor con los niveles y poder, a partir de ahí, establecer ya orientaciones más definidas, más específicas, sobre todo esto que son necesidades que están en las regiones. Bueno, esas son las preguntas que me han alcanzado. Sin embargo, queridos amigos, les pediría muchísimo de que puedan colocar de repente sugerencias también. El material se les va a compartir en formato PDF. Las sugerencias de verdad van a ser muy, muy valiosísimas. Walter, también como docente Fortaleza, te pediría, ha sido muchísimo, muy valioso para mí escucharte, y hubiese sido genial, porque por ahí, de manera de broma, también les decía, ha sido un soliloquio y no un coloquio. Lamentablemente, no tener un espacio presencial nos conduce, nos lleva a tener este tipo de espacios, porque entendemos también todos de que el abrir los micrófonos, abrir las pantallas, la conectividad inmediatamente se nos vendría abajo, y no nos podríamos entender, no habría forma de conducir
de organizarnos para poder respondernos, escucharnos todos. Esperemos que de repente, en reuniones un poco más, de repente más reducidas, se puedan ir haciendo a manera de grupo de interaprendizaje, reuniones un poco más potentes, que puedan atender las necesidades más específicas, de repente ya por UGELES, por redes, no sé cómo se organizan a nivel de UGELES también, que con Gloria, con el liderazgo de Gloria, con el de Marianela, y el equipo, digamos, técnico y pedagógico, se puedan ir haciendo propuestas para poder atenderlas. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Marianela. Sí, Jesús. Gracias a ti, reiterando de nuevo el agradecimiento. Gracias por aclararnos algunas dudas. Y sí, pues ya estaremos coordinando seguramente con Gloria para ver otros espacios, ¿no? Donde podamos tener un poco más de tiempo. Es cierto, todo esto de la conectividad no nos permite realmente darles el micro a la mayoría o que opine, por eso es que manejamos el chat. Gloria, no sé si algo más tendrás que decir, por favor. Hola. Sí, te escuchamos. Bien, más bien agradecido por este espacio y el esfuerzo que cada uno de nosotros hemos realizado para este coloquio. En fin, hay cosas que hay preguntas de hecho de muchos participantes, pero ya está la mecha encendida y vamos a ver que esto se extienda cada vez más. Nada más, hay algunas preguntas que estarán quedando para la segunda ponencia que vamos a tener, como ya se ha mencionado. Nada más, Jesús, y a todos los presentes. Ya, sí, parece que también hay, a ver si dice su correo, si nos deja ya le vamos a hacer llegar al profesor Heiner de las Mercedes, que también es otro docente Fortaleza de la UGEL Huamanga. Le haremos llegar en su momento su correo, o tu correo o tu teléfono, Jesús. Claro que sí, siempre estamos abiertos para poder responder. Ya, bueno, agradecerle a todos los participantes, gracias por su tiempo, gracias por su atención, a los que son docentes, los especialistas y todos los que nos han acompañado en este evento tan importante. Jesús, gracias. Gracias a ustedes, Marianela, Gloria y a todo el equipo técnico y pedagógico que nos han apoyado muchísimo para poder lograr esta reunión. Y a los docentes que quieran comentar, compartir sugerencias, críticas, estamos atentos, escriban, y igual estamos en las redes, vamos a compartir el material y todo esto para seguir interactuando y poder reunirnos en otro espacio también para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias, y no, les agradezco a todos. De otra oportunidad seguramente les estaremos comunicando con anticipación. Muchas gracias.